Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí conmigo hoy. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente nos toca a todos, un tema que a veces buscamos desesperadamente y que, según uno de los galanes más codiciados del momento, está más cerca de lo que imaginamos. Sí, hablamos de ese misterio universal, esa fuerza que mueve el mundo, ese sentimiento que todos anhelamos, el amor. Y hoy vamos a desvelar, o al menos intentarlo, el secreto del amor según Can Yaman. Así que si alguna vez se han preguntado dónde encontrar esa chispa, esa conexión profunda, o cómo mantenerla viva, quédense conmigo, porque creo que hoy vamos a tener una revelación fascinante. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta aventura romántica, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, pongámonos cómodos y hablemos de Can Yaman. Este actor turco ha conquistado corazones en todo el mundo, no solo por su carisma y su increíble talento, sino también por su manera de hablar, de sentir, de vivir. Su presencia en pantalla es magnética, y fuera de ella, su discurso sobre la vida y las relaciones humanas resuena con una autenticidad que cautiva. No es solo un rostro bonito, es una personalidad que invita a la reflexión, un individuo que parece haber descifrado algunas de las claves de la felicidad y el amor. Y cuando hablamos de amor, él tiene algo que decir, algo que, a mi parecer, es refrescantemente sencillo y a la vez profundamente sabio. A menudo, en nuestra búsqueda del amor, nos complicamos demasiado. Pensamos que necesitamos fuegos artificiales constantes, gestos grandilocuentes, momentos sacados de película. Y sí, esos son hermosos, no me malinterpreten, pero Can Yaman parece sugerir que la verdadera esencia del amor, su secreto, no está en lo extraordinario, sino en lo cotidiano, en lo simple, en lo que está justo aquí, a nuestro alrededor, y dentro de nosotros. Nos hemos acostumbrado a esperar la gran revelación, el encuentro predestinado, la epifanía romántica. Imaginamos que el amor es una fuerza externa que nos encuentra, como un golpe de suerte o un destino escrito en las estrellas. Sin embargo, la perspectiva de Yaman nos invita a un cambio de paradigma radical. El amor no es tanto algo que se encuentra, sino algo que se construye, se cultiva y, sobre todo, algo que emana de nuestro propio ser. ¿Y cuál es ese secreto, según él? No se trata de encontrar a la persona perfecta porque, seamos honestos, ¿quién es perfecto? La perfección es un ideal inalcanzable, una ilusión que nos aleja de la realidad. La búsqueda de la perfección en el otro es una trampa en la que caemos con demasiada frecuencia, y que nos impide ver la belleza de lo imperfecto, de lo humano. Se trata más bien de encontrar a esa persona que con sus imperfecciones, te complementa, te inspira y sobre todo, te acepta tal como eres. Y esto, amigos, es un pilar fundamental. A veces pasamos tanto tiempo idealizando a nuestra pareja ideal que nos olvidamos de apreciar la belleza de la realidad, de las personas que sí están a nuestro alcance y que nos ofrecen un amor genuino, aunque no venga envuelto en papel de regalo y confeti. El secreto está, entonces, en la aceptación. Aceptar al otro con sus virtudes y sus defectos, entender que cada persona es un universo complejo con luces y sombras, con fortalezas y debilidades. Y lo que es igual de importante, aceptarnos a nosotros mismos. Cuando nos autosaboteamos por nuestras propias inseguridades, proyectamos esa misma inseguridad en nuestra búsqueda de amor. Creemos que no merecemos amor o que no somos suficientes, y eso nos ciega ante las oportunidades que la vida nos presenta. La autoaceptación es el primer y más importante paso para poder amar y ser amado. Es un acto de valentía, de honestidad con uno mismo, y el punto de partida para cualquier relación sana. Pero la cosa no termina ahí. Can Yaman también enfatiza la importancia de la autenticidad. Él mismo, en diversas entrevistas, ha mostrado una faceta muy honesta y transparente, y creo que esa es una de las claves de su conexión con el público. No teme mostrarse vulnerable, no teme decir lo que piensa, y en esa naturalidad reside una gran parte de su encanto. En el amor, ser auténtico significa mostrarse tal cual eres, sin máscaras, sin pretensiones. Es permitir que la otra persona te vea vulnerable, te conozca en tus días buenos y en tus días no tan buenos. Es ser genuino en tus sentimientos y expresiones. Cuando somos auténticos, creamos un espacio para que el otro también lo sea, y es en esa reciprocidad donde florece una intimidad verdadera y un amor duradero. Imaginen una relación donde no hay que fingir, donde no hay que esforzarse por ser alguien que no eres,
Donde puedes mostrar tus miedos, tus dudas, tus imperfecciones y ser aceptado. Eso, amigos, es una fuente inagotable de paz, de confianza y de conexión profunda. La autenticidad rompe barreras y permite que las almas se encuentren de verdad. Otra pieza clave en este rompecabezas del amor, según lo que podemos inferir de sus palabras y actitudes, es la comunicación. Y no me refiero solo a hablar, sino a escuchar. Realmente escuchar con atención, con empatía. ¿Cuántas veces hemos estado en una conversación donde en realidad estamos pensando en lo que vamos a responder en lugar de procesar lo que el otro está diciendo? El amor se nutre de la comprensión mutua, y para eso, necesitamos estar presentes en las conversaciones, hacer preguntas, mostrar interés genuino en los pensamientos y sentimientos de nuestra pareja. La comunicación efectiva va más allá de intercambiar información, implica compartir emociones, validar sentimientos y resolver conflictos de manera constructiva. Es en esos intercambios honestos y abiertos donde se construyen puentes, se resuelven malentendidos y se fortalece el vínculo. Saber escuchar, saber expresar, saber pedir perdón y saber perdonar son habilidades esenciales para cualquier relación que aspire a ser duradera. Y aquí viene algo que puede sonar obvio, pero que a menudo pasamos por alto: la conexión emocional. El amor no es solo una atracción física o una conveniencia social, es una profunda conexión de almas, de espíritus. Se trata de compartir risas, lágrimas, sueños y miedos. Se trata de sentirse comprendido, apoyado y valorado. Can Yaman, con su aura magnética, parece encarnar esa capacidad de conectar a un nivel más profundo, y nos invita a buscar esa misma conexión en nuestras propias vidas. Es esa chispa que se enciende cuando dos personas se entienden sin necesidad de palabras, cuando hay una química inexplicable que trasciende lo superficial. La conexión emocional se nutre de la vulnerabilidad compartida, de la empatía, de la admiración mutua y del apoyo incondicional en los momentos difíciles. Es el pegamento que une a las personas en una relación profunda y significativa. Pero ¿cómo encontrar esa conexión, esa autenticidad, esa aceptación? Can Yaman, y yo me uno a su pensamiento, nos da una pista crucial: el amor está justo aquí. Y cuando digo aquí me refiero a varias cosas, y cada una de ellas es fundamental para un entendimiento completo de su filosofía. Primero, está dentro de ti. Antes de poder amar a otro de forma sana y equilibrada, necesitas amarte a ti mismo. La autoestima, la confianza en uno mismo, el conocimiento profundo de tus propios valores y deseos, son el cimiento sobre el que se construye cualquier relación exitosa. Si no te valoras, ¿cómo esperas que alguien más lo haga? Si no te aceptas, ¿cómo esperas que alguien más te acepte por completo? Trabaja en tu amor propio, en tu crecimiento personal. Dedica tiempo a conocerte, a entender tus necesidades, a sanar tus heridas emocionales. Descubre tus pasiones, cuida tu bienestar físico y mental, celebra tus logros por pequeños que sean. Cuando te conviertes en la mejor versión de ti mismo, irradias una energía positiva que atrae a personas que resuenan con esa luz, personas que valoran y aprecian tu ser auténtico. El amor propio no es egoísmo, es la base para un amor saludable hacia los demás. Segundo, el amor está en las pequeñas cosas. No esperes que el amor te encuentre en un viaje exótico o en una situación dramática, envuelto en un arco iris y con música celestial de fondo. El amor está en la sonrisa compartida al despertar, en la taza de café que te preparan sin pedirla, en el mensaje de buenos días inesperado que ilumina tu jornada, en el gesto tierno de la mano que te reconforta, en el abrazo que disipa tus miedos y te hace sentir seguro. Son esos detalles cotidianos, a menudo subestimados, los que construyen una relación sólida y hermosa. Es la constancia de esos pequeños actos de amor, de atención y de consideración lo que realmente marca la diferencia y crea un tejido de afecto y complicidad. El amor se manifiesta en la rutina, en los gestos sencillos pero significativos que demuestran que la otra persona está pensando en ti, que te valora. Tercero, el amor está en las personas que ya tienes en tu vida. A veces estamos tan enfocados en buscar a alguien nuevo, en idealizar la figura de la pareja romántica perfecta, que no vemos el amor que ya nos rodea. Piensa en tus amigos, en tu familia, en esas personas que te apoyan incondicionalmente, que celebran tus éxitos y te consuelan en tus fracasos. ¿No es eso también una forma de amor, profunda y valiosa? Cultivar esas relaciones, ser agradecido por ellas, dedicarles tiempo y energía, ya es un paso gigante hacia una vida más plena y sí, más amorosa. El amor no se limita a la pareja romántica, se expande y se enriquece en todas las conexiones humanas genuinas.
Y a menudo de esas conexiones preexistentes de la amistad genuina, de la camaradería sincera, surge el amor romántico, de una manera orgánica y natural. Y finalmente el amor está en la disposición de abrir tu corazón. El miedo al rechazo, a ser herido, a la decepción, es un muro invisible que a menudo construimos a nuestro alrededor y que nos paraliza. Pero si cerramos nuestro corazón, nos cerramos también a la posibilidad de encontrar a esa persona especial, de experimentar la alegría y la plenitud que el amor puede traer. Se trata de ser valiente, de arriesgarse un poco, de permitirse ser vulnerable y de dejar que alguien más entre en tu mundo. No siempre saldrá perfecto, es cierto. Habrá momentos difíciles, quizás alguna herida. Pero cada experiencia, incluso las que no salen como esperábamos, nos enseña algo, nos fortalece y nos acerca un poco más a lo que realmente buscamos. La apertura del corazón es un acto de fe en la vida y en la capacidad humana para el amor. Entonces, si lo resumimos, el secreto del amor, según Kahneman y mi propia interpretación de sus ideas, no es una fórmula mágica ni un destino lejano e inalcanzable. Es un camino, un proceso continuo, una práctica diaria. Se trata de aceptarse a uno mismo y al otro con todas sus imperfecciones, de ser auténtico en nuestras interacciones, de practicar la comunicación efectiva y la escucha activa, de cultivar una conexión emocional profunda y sobre todo, de reconocer que el amor está justo aquí, en nuestro interior, esperando a ser cultivado, en los detalles de la vida cotidiana, esperando a ser apreciados, en las personas que ya forman parte de nuestro círculo, esperando a ser valoradas y en la valentía de abrir nuestro corazón, esperando a ser vivido. Es una invitación a vivir el presente, a apreciar lo que tenemos, a trabajar en nuestro propio crecimiento personal y a estar abiertos a las maravillas que la vida nos ofrece. No busquen el amor en lugares inaccesibles o en fantasías idealizadas. Miren a su alrededor, miren dentro de ustedes. Está ahí, esperando a ser reconocido, cultivado y vivido en su máxima expresión. El amor es una elección consciente y una acción continua. Y con esta reflexión tan profunda y esperanzadora, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que estas palabras les hayan resonado, que les hayan inspirado y que les hayan dado una nueva perspectiva sobre la búsqueda y el disfrute del amor. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Están de acuerdo con esta idea de que el amor está justo aquí? ¿Qué significa el amor para ustedes? ¿Qué pasos están dando para cultivar el amor propio y el amor en sus relaciones? Por favor, dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones, sus experiencias y aprender de cada uno de ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha aportado algo valioso y les ha hecho reflexionar, no olviden regalarme un gran me gusta, que es una forma de apoyarme y de ayudar a que este contenido llegue a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus seres queridos, con cualquiera que pueda beneficiarse de estas ideas. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para unirse a nuestra comunidad. Pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para estar al tanto de todo lo nuevo que estamos preparando. No se pierdan nuestras futuras exploraciones, nuestros debates y nuestras reflexiones. Muchísimas gracias por acompañarme en esta conversación tan enriquecedora. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más reflexiones y, quién sabe, quizás con más secretos revelados. Un abrazo enorme para todos.